Tenemos a alguien que me Sí, parece, está ¿no? con nosotros, Que nos va a ayudar a ayudar un poco a, resolver. a lograr avanzar en esta madeja, que es el doctor Valentín Thompson, que ya en una oportunidad estuvo con nosotros. Y bueno, hoy vamos a otra vez a recurrir a sus conocimientos. Buen día, Valentín, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Acá estoy con la doctora Magrini, vamos a ver un poquito el tema de la edad. Valentín, te voy a hacer una pregunta, porque mi madre tiene 90 años, la madre de la doctora Magrini tiene 88 años. No Mi- saques las cuentas de cuántos años tenemos nosotros, pues ya son un montón. pero vos tuviste un caso en tu familia particular, que fue el del doctor Valentín Thompson padre. Contanos un poquitito eso. Bueno, mi padre murió a los 104 años, ¿no es cierto? Así que un poco un récord, no todo el mundo logra eso. Los motivos, uno de los más importantes de todo para llegar a una vejez, digamos, saludable, es la genética. Eso es un factor muy importante. Todos tenemos una impronta en ese sentido. Pero no es solo eso. Lo importante también es tener una vida ordenada, porque siempre, si uno tiene suerte, pero hay que ayudar a la suerte. Si uno va a favor de la corriente, hay que remar también. Y eso implica una serie de cosas, como es... ¿me escuchan bien? Sí, Porque Sí, estoy- perfectamente, perfecto, estamos sí, oyéndote atentamente. Ah, bien, porque yo recibo la voz con un eco. Eso implica una serie de cosas de vida saludable que más o menos todo el mundo sabe qué es, pero no todos la practican. Hay algunas cosas fundamentales, como es el evitar los tóxicos, el hábito de fumar, el exceso de alcohol, y tener una alimentación, yo creo que siguiendo las leyes de Escudero, que son muy sabias: normograsa, normolipídica, normohidrocarbonada, y las calorías o normocalórica o hipocalórica si uno está excedido de peso, porque el exceso de peso también predispone a enfermedades cardiovasculares y una serie de inconvenientes que van en contra de una vida saludable, sobre todo cuando uno tiene muchos años. Valentín, hay una cosa que nos habla siempre está vinculado a los años, que es una especie de disminución de las capacidades intelectuales, ¿no es cierto? La especie de el temor todos es el de la senilidad, El Alzheimer. el Alzheimer. ¿Hay alguna forma de prevenir esta situación? ¿Hay alguna higiene personal que hay que tomar para esto? Desgraciadamente, tanto del Alzheimer como la enfermedad de Pick, que es otra descendencia senil, es hereditaria, y el que tiene y el que no tiene no tiene. Y si bien se está estudiando mucho para tratar de paliar sus efectos y empiezan a aparecer algunos medicamentos que frenan un poco la evolución, todavía no es un tema resuelto por la medicina. Eso serían enfermedades que llevan a la demencia, pero también llevan a la demencia los trastornos, por ejemplo, circulatorios, que afectan la circulación cerebral, sobre todo la microcirculación. Y ahí está lo que dije antes: el cigarrillo, el alcohol en exceso, la obesidad, la hipertensión, la diabetes, o sea, todos los trastornos metabólicos que uno puede tener. O sea, hay que hacerse análisis, estudiarse, y ahí sí hay medicamentos como para normalizar la cantidad de lípidos en sangre, el colesterol en sangre, bajar la presión, mejorar la glucemia y demás. Y decime una cosa, respecto de la actividad que uno tiene que desarrollar, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Hay que practicar deporte? ¿No hay que practicar? Algunos dicen que hay que caminar, otros dicen que no, que eso joroba las articulaciones. Están divididas las autoridades médicas al respecto. ¿Qué opinás vos? Bueno, todo lo que sea ejercicio favorece
la elasticidad de las arterias y mejora la circulación. Hay que hacer un ejercicio adecuado a la edad. El deporte y la competencia muchas veces también tiene aparejado el estrés de todo lo que es competencia. Y eso no es bueno. No me refería al estrés, pero también es otra cosa que influye negativamente, produciendo cambios de la tensión arterial, vasoespasmos, trastornos gastrointestinales, a veces hasta enfermedades de la piel que son exacerbadas por el estrés. O sea, cada cual tiene un órgano de choque en el organismo, ya sea el estómago, ya sea el intestino, ya sea la piel, ya sean las arterias, que responden a los fenómenos de estrés, haciendo manifestaciones de enfermedad, digamos, por estrés. El ejercicio adecuado a la edad, el caminar es para la gente grande, pero hay que caminar 40 cuadras sin parar, pero claro, ¿cuándo va a traer problemas en las articulaciones? Cuando uno tiene un sobrepeso. O sea, no es una sola cosa. Para poder caminar 40 cuadras, primero hay que bajar de esos 120 kilos por lo menos a 90 o 80 y después empezar a caminar en forma intensiva. Obviamente lo ideal sería que no llegaras a ser grande con ese peso, ¿no? Dudo que mucha gente llegue con ese peso a una edad madura. Sí, eso es una expresión de deseo, pero si uno mira por la calle, la gente grande tiene un abdomen voluminoso. Uh-huh. Si uno mira en la antigüedad los cuadros... ¿Hola? Hola. Bueno, parece que se ha cortado. A ver, vamos a retomar. Sí, obviamente, bueno, vamos a intentar retomar con Valentín. Sí, lo ideal sería que la gente no llegue a una edad adulta, sino que haya medidas de prevención, ¿no? Creo que volvemos a decir el Estado, ¿dónde está presente el Estado, no? El Estado es absolutamente ajeno a todas estas situaciones, porque si hay una mala calidad en la salud, el Estado luego se tiene que hacer cargo porque tiene que atender a una población que tiene más enfermedades crónicas. Entonces, bueno, ya se ha reconstruido el vínculo. Se ha reconstruido el vínculo. Exactamente. Hablábamos de la cronicidad, o sea, un gordo no debiera llegar a ser gordo y que el Estado no tome cartas en el asunto, ¿no? O sea, una política pública que nos enseñe a tener una vida más sana, o que nos oriente a tener una vida más sana, porque si no el Estado luego se tiene que hacer cargo de nuestras enfermedades crónicas. Sí, eso es parte de lo que se llama educación sanitaria, ¿no es cierto? Con los años uno empieza a estar cada vez más quieto, entonces tiene que bajar un poquito la cantidad de lo que come. Lo que pasa es que uno va adquiriendo años, se va quedando cada vez en una vida más sedentaria y sigue ingiriendo la misma cantidad de calorías que comía cuando era joven, hacía deportes y tenía un gasto físico importante. Entonces, por eso, si uno mira inclusive cuadros antiguos, las personas grandes en general están tienen un abdomen voluminoso como todo lo que se ve normalmente, ¿no? Y eso es importante, muy importante, porque esa grasa abdominal es la que genera grasa en el corazón, en el hígado, en todos lados. Claro. Valentín, te voy a hacer una pregunta salaz, porque a mí me interesa. Vez lo de salaz. Después explicas qué es lo de salaz, porque salaz, nos hemos quedado bien. ¿Qué es salaz? Con elementos de interés sexual, ¿no es cierto? Por ahí venía. Concretamente, ahora se ha puesto de moda un nuevo medicamento que ha salvado a muchos hombres de situaciones complejas, que es pastillita azul. La pastillita azul. Sí. Y además han venido nuevos descubrimientos de estos benefactores de la humanidad, realmente benefactores de la humanidad para mí, que traen esto. ¿Es perjudicial para la salud? ¿Es favorable? ¿Qué opinás vos de eso? Bueno, primero que la investigación de ese medicamento empezó
para favorecer la circulación del circuito pulmonar, ¿no es cierto? Y derivó durante el proceso de investigación ya en el ser humano en otra cosa, porque se descubrió que tenía un efecto totalmente diferente y que es el que lo hizo famoso. O sea, nunca va en contra de la salud la toma del medicamento, salvo algunas incompatibilidades medicamentosas con los nitritos, porque son medicamentos que hacen vasodilatación, los nitritos son medicamentos que hacen vasodilatación, los dos sumados pueden hacer una vasodilatación tan importante que lleve a una baja enorme de la presión arterial y un fallo circulatorio a nivel cerebral y pueden inclusive causar la muerte. Pero eso es por una incompatibilidad medicamentosa. Todo aquel que toma nitritos para dilatar las arterias del corazón, por ejemplo, como es el famoso trinitrón que se pone debajo de la lengua, no pueden tomar esas medicaciones porque son incompatibles. Y el otro tema fundamental es que si uno toma esa medicación y se dedica a hacer cosas que exigen muchísimo al corazón y demás, porque vuelve a tener la posibilidad, primero es conveniente hacerse un chequeo a ver si uno está en condiciones de hacer un esfuerzo físico en ese sentido importante. No es cuestión de porque uno puede empezar a hacer exceso en ese sentido, porque también es lo mismo que el deporte. Uno por algo piden para los gimnasios un certificado médico de aptitud, y para esto se necesita exactamente lo mismo. ¿Y qué tal con esos chips ahora o esas cosas que aparentemente se colocan algunas actrices que están fascinadas con el resultado? ¿Eso también tiene que ver con esto? Y yo creo que cualquier cosa que uno hace tiene que informarse primero, porque ahora la información uno la tiene directamente por internet, pero además consultar a su médico a ver si está en condiciones de hacerlo. Sí, sería conveniente. Estamos con este temita porque recién hablamos con Eugenio Semino y una de las cosas que giraba era todo el tema de la salud y también el tema del deseo, ¿no? Como que los viejos ya no tienen derecho al deseo, y el deseo es parte de la vida misma. Él decía que el deseo se muere con uno, pero parece que a los adultos mayores les está vedado de sentir deseo. Bueno, también no hay solamente esa medicación, sino uno puede hacer un estudio de cómo está hormonalmente. Y si uno normaliza la parte hormonal, porque la libido depende muchísimo del nivel hormonal que uno tenga. Y si uno tiene un bajo nivel hormonal, va a tener una disminución del deseo. Eso es así. Claro. Así que no es solamente esa medicación que es muy útil para eso, sino que también hacerse un chequeo como está uno, porque si uno no tiene voluntad, tampoco la medicación esa le va a hacer efecto, porque magia no hace, claro. No. O sea, como... Los mecanismos que favorecen son los habituales, pero es un favorecedor de los mecanismos habituales. Si no existen los mecanismos habituales de estímulo, no pasa absolutamente nada. Sí, yo lo que veo últimamente, será también por una cuestión de edad, que cada vez que vas a hacer una consulta, ya extienden, con su lapicera, extienden una orden de que te hagas un prequirúrgico. Cualquier cosa que vayas a la consulta, te tenés que operar. De cataratas, del maguito rotador, de esto, del otro. O sea, antes te decían, bueno, no importa, haga ejercicio, haga tal cosa, y vos salías de ahí solo con una indicación. Ahora salís con una orden de hacerte un prequirúrgico. O sea, hay una tendencia un poquito a que te metan cuchillo enseguida. Eso depende de cada profesional, ¿no es cierto? Uh-huh. Y yo creo que en esta vida no hay que operarse ni de más ni de menos, ¿no? Ese es el punto. Hay un punto de equilibrio. Si uno se opera de menos va a tener problemas, si uno se opera de más va a estar sometido a riesgo, porque no hay un solo acto médico que no tenga implícito un riesgo. Claro. A riesgos innecesarios. Y no el 100% de las operaciones salen bien. Todo el mundo cree que se opera y soluciona el problema. No es así. La mayoría de las veces las cosas andan bien.
pero también hay veces que con la cirugía las cosas andan mal, hay complicaciones posoperatorias, infecciones, licencia de sutura, etcétera, 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 que hacen que el efecto deseado no sea el que resulta. Entonces, ojo, no es así, voy, me opero y listo, las soluciones, no. Si se puede arreglar médicamente, lo que corresponde es arreglarlo con tratamiento. Si no se puede arreglar con tratamiento, bueno, ya veremos otras opciones. Pero primero de todo, tratar de ver cómo puede solucionar uno sin hacer una sin algo invasivo, sin algo invasivo. Yo he visto que con un poco el intento de ser siempre joven, ha habido una suerte de abuso con las intervenciones quirúrgicas con fines estéticos. Vos como cirujano, ¿has visto complicaciones por este motivo? He visto, y ya te digo, no hay un solo acto quirúrgico que no tenga la posibilidad de complicarse. Por más sencillo que sea. Por más sencillo que sea. Por más sencillo que sea. Bueno. O sea que el tema este de la eterna juventud solo queda para Dorian Gray. Sí. No, pero el asunto es cómo envejecemos dignamente y con este proceso que no significa un estado de marginación, de abandono, sino de mantenerse todavía en carrera. Yo creo que ya es un tema filosófico, ¿no es cierto? Yo creo que todo lo que se haga estéticamente es mi sentir, es como una máscara. Yo creo que uno se mantiene joven desde el pensamiento, desde estar actual, de estar dinámico, y no porque estéticamente de afuera parezca otra cosa. Vamos a seguir profundizando estas cuestiones que tienen que ver y siempre nuestro objetivo es ver qué pasa con esto de la libertad de pensamiento, ¿no? Si con la vejez perdemos un poco eso y somos más bien manipulados por otras cuestiones, ¿no? No, yo creo que no, y que creo que es muy importante también del esfuerzo físico, del trabajo físico, ya sea caminar, deporte, gimnasia, lo que sea, también el trabajo intelectual. El que se deja estar, el cerebro es como el músculo, si uno lo deja estar y no lo estimula, se achancha. Bien, un desafío intelectual entonces. Bueno, Valentín, te agradecemos mucho. Gracias. Todo tu aporte y te seguiremos jorobando en otras oportunidades. Cómo no, es un placer. Bueno, gracias. Hasta luego. Suerte. Bueno, hasta luego.